En un bosque oscuro y misterioso llamado Lo Desconocido, los hermanos Greg y Wirt vagan sin rumbo. Greg, el menor, se entretiene buscando nombres para una rana que lleva, mientras Wirt, preocupado, se da cuenta de que están perdidos y desconoce cómo llegaron ahí. Mientras Wirt recita un poema sobre su situación, su voz se ve interrumpida por el ruido de un leñador trabajando en la oscuridad, iluminado por su linterna. Greg corre hacia el sonido, seguido de mala gana por Wirt. Mientras debaten sobre pedir ayuda, observan al leñador alejarse, dejándolos solos en la penumbra del bosque, lo que incrementa la preocupación de Wirt. De repente, un ave azul parlante se ofrece a ayudar, sorprendiendo a Wirt. Greg, inocente y despreocupado, no comprende la sorpresa de su hermano. Wirt trata de explicarle que las aves no hablan, lo que parece ofender al ave, y al intentar corregir la situación, Wirt termina llamando al ave rara y anormal. En ese instante, el leñador regresa, preguntando por qué están aquí, y el ave se va volando. Wirt explica que solo quieren regresar a casa. El leñador les advierte que este bosque no es para niños, mencionando una temible bestia que ronda por ahí. Después, el leñador lleva a los hermanos a un viejo molino que ha adaptado para su uso personal. Enciende un fuego y les cuenta que se dedica a transformar los árboles de Edelwood en aceite para mantener encendida su linterna. Wirt, inquieto y creyendo que el leñador está loco, susurra a Greg que lo noqueen para escapar, pero luego se retracta. Al ser preguntados por sus susurros, Greg admite que planean huir. El leñador les informa que pueden irse, pero les advierte sobre el peligro de la bestia que acecha a almas perdidas como ellos. El leñador sale a trabajar y Wirt considera la posibilidad de escapar, pero vacila. Greg, por su parte, se entretiene jugando con los objetos del leñador, tirando algunos. Reflexionando sobre las advertencias del leñador, Wirt comienza a creer en la existencia de la bestia y expresa poéticamente lo perdido que se siente. Greg cuenta a Wirt un dato de su roca de datos y luego nota que su rana ha desaparecido. Sale a buscarla y se encuentra con el leñador en el molino, procesando ramas de Edelwood en aceite que almacena en botellas. Greg cae en un barril y encuentra a su rana, pero de repente es asustado por un monstruo con ojos brillantes y dientes afilados. Al oír un grito, el leñador vuelve y pregunta a Wirt qué sucede, y en ese instante Greg corre hacia la casa seguido por el monstruo, que entra violentamente y lanza a Greg por los aires. El leñador trata de defenderse con su hacha, pero Greg, ignorando el consejo de Wirt de abandonar el plan, intenta noquearlo con una tabla, golpeando solo su sombrero. El leñador resbala con los objetos en el suelo y queda inconsciente. Los hermanos huyen al techo, perseguidos por el monstruo. Wirt se da cuenta de que el monstruo fue atraído por caramelos que Greg dejó. Al acabárseles los caramelos, Greg lanza uno que estaba pegado en la capa de Wirt, atrayendo al monstruo hacia la rueda del molino, donde queda atrapado y aplastado. El monstruo escupe aceite de Edelwood y una tortuga negra, transformándose en un perro indefenso. Los chicos saltan al lago para escapar y Greg emerge sobre el perro. Tras el caos, el leñador se lamenta por la destrucción del molino, ya que ha perdido su suministro de árboles de Edelwood. Wirt trata de consolarlo diciendo que al menos la bestia ya no es un problema, pero el hombre aclara que el perro no era la bestia. Explica que la bestia no puede ser apaciguada, describiéndola como la muerte de la esperanza. Wirt culpa a Greg por lo sucedido, pero el leñador le recuerda que como hermano mayor, él es el responsable. Wirt se disculpa y ofrece arreglar la situación, pero pronto se da cuenta de que no sabe cómo hacerlo. El leñador les aconseja que se dirijan al norte, hacia un pueblo, para buscar ayuda, poniendo fin al primer episodio. Ha habido numerosas discusiones sobre los paralelos entre esta serie animada y el infierno de la Divina Comedia de Dante, con la idea de que los siguientes 9 episodios corresponden a los 9 círculos del infierno. A medida que avance la historia, voy a señalar los paralelismos que observe entre ambas obras. En primera instancia, puede decirse que Dante y Wirt comparten muchas similitudes. Ambos están en viajes por mundos oscuros y desconocidos, ambos son inseguros poetas, llevan sombreros rojos y están enamorados. Dante de Beatriz y Wirt pronto sabremos de quién. Dante inicia su viaje en un bosque oscuro, perseguido por bestias y salvado por Virgilio, quien le guía a la puerta del infierno, en la que leen: abandonad toda esperanza los que entráis. De manera similar, Wirt y Greg se pierden en un bosque sombrío, huyendo de una criatura monstruosa de la que Greg los salva lanzando el caramelo, y al final continúan su viaje hacia lo desconocido, recibiendo una advertencia del leñador sobre la bestia que describe como la muerte de la esperanza, frase que remite a la inscripción en el infierno de Dante. Asimismo, aunque con diferencias, Greg es como un Virgilio para Wirt. Virgilio es un mentor sabio y conocedor del infierno que guía a Dante por los distintos círculos. Y aunque Greg no es un conocedor del bosque, como vimos y seguiremos viendo, va a guiar a Wirt con su actitud inocente, curiosa y optimista. Iniciando el capítulo 2, mientras avanzan, Wirt, cansado de las infantilidades de Greg, decide adelantarse. Escuchan una voz pidiendo ayuda desde un arbusto y descubren que están cerca de un pueblo llamado Pottsfield. Wirt sugiere dirigirse al pueblo, pero Greg se desvía hacia el arbusto, donde encuentra a Beatriz, el ave azul atorada. Tras liberarla, Beatriz promete devolver el favor llevándolos con Adelaida, a quien llama la buena mujer del bosque, para ayudarlos a volver a casa. Sin embargo, Wirt prefiere ir a Pottsfield y sin más remedio, Greg y Beatriz lo siguen. Al llegar, el pueblo parece deshabitado. Wirt entra en una casa buscando a alguien, pero solo encuentra un gran pavo. Después, guiados por la música, llegan a un granero donde hay personas disfrazadas de calabazas celebrando la cosecha.
Beatriz siente que algo no está bien, pero Wirt espera encontrar ayuda para regresar a casa. Aunque Wirt se despide de Beatriz, ella explica que no puede irse ya que está obligada a ayudarlos porque ellos la ayudaron, aunque sus verdaderas intenciones no son tan altruistas como parecen. En eso, una mujer del pueblo se sorprende al escuchar que Wirt solo está de paso, y esta sorpresa se extiende entre los pueblerinos, quienes no pueden creer que alguien quiera irse de Pottsville. La situación se tensa cuando Enoch, el líder, cierra las puertas y confronta al trío. Alegando destrucción de propiedad, allanamiento de morada y alteración de la paz, Enoch condena a los tres a realizar trabajo manual, cosechar maíz y calabazas y luego cavar hoyos en un campo. Ante la incertidumbre del bosque, Wirt empieza a considerar quedarse en el tranquilo pueblo de Pottsville, pero Beatriz teme que estén cavando sus propias tumbas, y esta preocupación aumenta cuando Greg encuentra un esqueleto. Entonces Wirt ve a Enoch y su grupo acercarse, entrando en pánico. Le pide ayuda a Beatriz y el ave los libera. Greg y Beatriz escapan, pero Wirt se queda distrayendo las calabazas. De pronto, dos esqueletos salen de los agujeros y sorpresivamente comienzan a bailar, siendo aclamados por los ciudadanos. Enseguida los esqueletos se ponen calabazas, revelando que todos en Pottsville son esqueletos disfrazados. Enoch finalmente le dice a Wirt que puede irse, afirmando que algún día se unirá a ellos. Wirt se reencuentra con Beatriz y Greg y deciden seguir el consejo de Beatriz de ir con Adelaida, marcando el fin del segundo episodio. En la Divina Comedia, el limbo es el primer círculo del infierno, habitado por almas no bautizadas y paganas en espera de una redención inalcanzable. Pottsville, con su ambiente monótono y habitantes esqueletos con cabezas de calabaza que evocan una imagen pagana, parece reflejar este limbo. Asimismo, los esqueletos, símbolos del paso del tiempo, esperan eternamente una cosecha, palabra bíblicamente asociada con salvación. Además, en la obra de Dante, tras el limbo, se encuentra Minos, juez de los condenados con cola de serpiente que asigna a las almas su lugar en el infierno. Y de manera similar, en Pottsville, Enoch, líder y juez, condena a los hermanos y a Beatriz, y su representación recuerda a la figura serpentina de Minos. En el episodio 3, de Vuelta a lo desconocido, Wirt se detiene para atarse las cintas. Beatriz le ordena que siga caminando y el chico obedece, provocando que el ave comente que Wirt es un pusilánime, siempre hace lo que le dicen. Pronto pierden de vista a Greg, quien se encuentra en una pequeña escuela, pero se aleja porque no quiere estudiar. Wirt y Beatriz, buscando al niño, entran en la escuela y la señorita Langtry, quien enseña a varios animales, les pide que se sienten. Wirt, para molestar a Beatriz, obedece a la maestra. Luego, al mismo tiempo que la señorita Langtry intenta enseñar el alfabeto, canta melancólicamente sobre su tristeza por la desaparición de su amor, Jimmy Brown. El segundo círculo del infierno alberga a los lujuriosos almas que permitieron que sus deseos descontrolados eclipsaran responsabilidades más importantes. La profesora Langtry refleja este nivel. Su obsesión y deseo descontrolado por Jimmy Brown provoca que desatienda sus responsabilidades como maestra. Mientras tanto, Greg se encuentra con un grupo de animales jugando afuera cuando de pronto son sorprendidos por un gorila. Greg y los animales se esconden en la campana de la escuela, haciendo que suene accidentalmente, lo que lleva a la señorita Langtry a enviar a sus alumnos al comedor. El gorila sigue persiguiendo a Greg y los animales, pero finalmente es noqueado por la zarigüeya, que lo golpea con un palo. En el comedor, Greg se da cuenta de lo tristes que las sosas patatas hacen sentir a los animales, así que toma una botella de melaza del piano de la maestra y, tras pedirle que toque una melodía más alegre, Greg canta y pasa la melaza a los animales, alegrando el ambiente. Sin embargo, el señor Langtry, padre de la maestra y dueño del colegio, entra enfadado e interrumpe la música y manda a todos a dormir, llevándose los instrumentos. Greg se siente decepcionado por no haber logrado divertirse, cambiar el mundo y hacerlo un lugar mejor. Pero al escuchar a Wirt responderle a Beatriz que nunca se rendirá de ser un terco, se motiva a no renunciar a la escuela y a los animales. Más tarde, el trío se encuentra al señor Langtry lamentándose en el bosque por haber invertido en una escuela para animales. Decidido a vender los instrumentos para mantener la escuela abierta, se duerme junto a ellos. En ese momento, Greg propone robar los instrumentos y la mañana siguiente el señor Langtry despierta aterrorizado al descubrir que los instrumentos han desaparecido. Sin embargo, enseguida ve a los animales utilizándolos en un concierto para recaudar fondos para la escuela. Pero en ese momento aparece el gorila. El señor Langtry pide a Wirt que haga algo. El chico tropieza con sus cordones desatados, pero logra derribar al gorila, quien resulta ser Jimmy Brown, el amor perdido de la señorita Langtry. Jimmy explica que se había unido al circo para comprar un anillo de boda, pero quedó atrapado en el disfraz de gorila y todo el mundo estaba demasiado asustado para ayudarle a salir. Sin más, Jimmy y la profesora se reencuentran felizmente. Mientras Greg y la banda tocan una canción, Wirt y Beatriz deciden quedarse un poco más para que Greg se divierta. Beatriz le recuerda a Wirt que debe atarse el zapato y este obedece.
marcando el fin del tercer episodio. Cada personaje principal puede interpretarse como una actitud distinta frente a lo desconocido. Comenzaré analizando a Wirt. Wirt es inseguro, con poca confianza en sí mismo, temiendo lo desconocido y esperando lo peor en cada situación. Prefiere aferrarse a lo que le es familiar, evitando lo nuevo o desafiante, como muestra al considerar quedarse en Pottsville antes que aventurarse en el bosque. Y estas inseguridades se traducen en indecisión, inacción y autosabotaje. Wirt carece de voluntad propia y solo actúa cuando otros lo obligan. Greg es quien principalmente lo obliga a adentrarse en el bosque y quien lo empuja a actuar. Además, Wirt tiende a evadir responsabilidades y a culpar a otros, especialmente a Greg, por problemas que son en gran parte resultado de su propia actitud. A lo largo de la historia hemos visto y veremos a Wirt en un constante conflicto interno, ocultando los defectos que contribuyen a sus desgracias. Un ejemplo fue ahorita cuando Beatriz lo llamó pusilánime. En lugar de reconocerlo o refutarlo, Wirt respondió tercamente. E incluso después del altercado, Wirt inadvertidamente la volvió a obedecer sin cuestionar cuando ella le sugirió atarse las cintas. Wirt no reconoce sus defectos y su negación los terminará llevando hasta un punto crítico. En el episodio 4, el trío llega a una taberna en busca de indicaciones para llegar a la casa de Adelaida. Al abrir la puerta, custodiada por un perro, la tabernera los recibe bien, pero al ver a Beatriz la echa, alegando que las aves traen mala suerte. Cuando Wirt intenta presentarse, la tabernera pregunta por su rol y presenta a otros personajes como el carnicero, el panadero y la comadrona. Wirt no sabe cómo describirse e insiste en que no le gustan las etiquetas, por lo que los clientes de la taberna asumen que Wirt es un tonto ingenuo. Mientras tanto, Greg, hambriento, devora plato tras plato. El tercer círculo del infierno de Dante castiga a los glotones, personas que en vida se entregaron al exceso, generalmente de comida y bebida, pero aplicable a cualquier forma de consumo desmedido. En el infierno, los glotones no pueden comer ni beber a pesar de tener comida frente a ellos. Y en este episodio, una taberna, símbolo de indulgencia y exceso, es el escenario principal. Greg se muestra disfrutando una montaña de comida rodeado de pilas de platos, mientras que los habitantes de la taberna, como las almas condenadas, no consumen nada. Además, el perro custodiando la entrada de la taberna evoca a Cerbero, el perro de 3 cabezas de la mitología griega que guarda el tercer círculo del infierno de Dante. Beatriz afuera escucha el sonido de un árbol siendo talado y una voz grave que canta una canción misteriosa. De vuelta en la taberna, Wirt sigue incapaz de ser directo al preguntar por lo que necesita. Se acerca al juguetero, pero empieza a divagar, lo que lleva al juguetero a malinterpretarlo, pensando que Wirt tiene un interés romántico en Adelaida. Por lo tanto, lo apoda el joven amante y comienza otra canción ofreciendo consejos de cortejo. La actitud insegura de Wirt no solo le hace perder oportunidades, sino que, como vemos, complica situaciones sencillas. Tareas como obtener una dirección se vuelven difíciles por su incapacidad para abordar problemas de forma directa. Beatriz, viendo que Wirt no consigue direcciones, sale a buscar al leñador, creyendo que él debería conocer estos bosques mejor que nadie. En medio de la confusión, Wirt es forzado a cantar una canción explicando quiénes son él y Greg, revelando que Greg es su medio hermano, hijo de su padrastro y su mamá, y que necesitan direcciones. Esto lleva al carnicero a declarar que Wirt es un peregrino en un viaje sagrado, y Greg comienza a contar las hazañas de Wirt, incluyendo su encuentro con el gorila. Wirt se muestra satisfecho con esta etiqueta. Otro reflejo directo de Dante, cuyo viaje por el infierno es también visto como una peregrinación. Finalmente, Wirt menciona al leñador y sus advertencias sobre la bestia, lo que causa un silencio aterrador entre los presentes. La tabernera canta entonces sobre la bestia, explicando cómo busca a niños perdidos para convertirlos en árboles de Edelwood y usarlos en su linterna. Sin embargo, Wirt aclara que el leñador, no la bestia, es quien lleva la linterna oscura, por lo que la tabernera sugiere que el leñador podría ser la bestia. De repente se escucha a Beatriz gritar fuera. Wirt, inusualmente determinado, corre hacia afuera, sube a un caballo y recoge a Greg y la rana. ¿Será que ahora que ha asumido la identidad del peregrino ha iniciado su transformación espiritual? Encuentran al leñador junto a un árbol de Edelwood con Beatriz inconsciente a un lado. Wirt, pensando que el leñador es la bestia, se agarra de su pierna y grita a Greg que recoge a Beatriz. Luego patea la linterna que derrama el aceite y envuelve el árbol en llamas, y todos huyen hacia el bosque en el caballo, dejando atrás al leñador. Beatriz despierta y explica que se desmayó al chocar accidentalmente contra un árbol tras ver una sombra extraña. Wirt le revela que han obtenido direcciones de Fred, el caballo parlante. Mientras tanto, el leñador se topa con una figura sombría, a la que identifica como la bestia. Al darse cuenta de que al leñador se le está agotando el aceite, la bestia le recuerda que necesita mantener la llama de la linterna encendida. De lo contrario, la vida de su hija se extinguirá para siempre. La bestia se retira cantando, marcando el final del episodio 4. En el quinto, los hermanos Beatriz y Fred visitan a Quincy Endicott, un rico propietario de una compañía de té que cree que los chicos son sobrinos del ave. Endicott les cuenta que no le gusta su propio té y que solo lo hace por el dinero, que luego utiliza para ampliar su extensa mansión. Comparte que se siente perdido en su gran casa y está emocionado por tener visitas. Wirt pregunta a Beatriz por qué se están haciendo pasar por sobrinos de Endicott, y el ave revela que su plan es robar 2 centavos para pagar el transbordador hacia la casa de Adelaida. Fred secunda el plan, admitiendo que él solo quiere robar. Inicialmente
Inicialmente reacio, Wirt accede a ayudar porque la cantidad es mínima, nuevamente complicando algo tan sencillo como pedir 2 centavos a un millonario. Tras la cena, Greg percibe que Endicott está nervioso y este les cuenta que descubrió una parte desconocida de su mansión y se obsesionó con un retrato de una mujer hermosa, creyendo que se ha enamorado de un fantasma. Greg y Endicott se adentran en la mansión para mostrarle el cuadro a Greg y Beatriz envía a Fred a seguirlos para mantener distraído a Endicott. El caballo obedece, aunque dice que mientras va verá qué más cosas puede robar. El cuarto círculo del infierno de Dante está dedicado a los avaros y Endicott personifica a las almas castigadas ahí. Su gran riqueza le ha llevado a una búsqueda constante y tortuosa de más, lo que refleja la insatisfacción perpetua de los avaros. También el robo compulsivo de Fred refuerza el paralelismo con este círculo. Además, la necesidad de 2 monedas para el transbordador alude a Caronte de la mitología griega, a quien Dante y Virgilio pagan 2 monedas para cruzar el río Aqueronte y entrar más profundamente en el infierno. Mientras Beatriz y Wirt buscan dinero en el salón, se esconden en un armario al escuchar ruidos y ahí comparten secretos. Beatriz confiesa que fue humana antes de ser maldecida junto a su familia por haber lanzado una piedra a un pájaro y que desea encontrar a Adelaida para revertir la maldición. Wirt, por su parte, comparte avergonzado que toca el clarinete, recita poesía en secreto y está enamorado de una chica en la que piensa mucho. Ante esto, Beatriz dice que Wirt no es raro, sino que es solo su forma de ser. Enseguida salen del armario a través de un panel secreto y se encuentran en una parte de la mansión cuyo diseño difiere completamente del estilo de Endicott. Por otro lado, Endicott, Greg y Fred recorren oscuros pasillos. Endicott expresa su miedo de haber perdido la razón, mientras Greg se mantiene optimista y anima a Endicott a enfrentar sus miedos y continuar su búsqueda. Al llegar a la habitación del retrato, Endicott venera a la mujer del cuadro, mientras Greg se desilusiona por no ver fantasmas. Fred sugiere que Endicott podría haber eliminado a la mujer del cuadro, acusándolo de querer apoderarse de la casa. Endicott, a su vez, acusa a Fred de codiciar su dinero. De repente, escuchan pasos venir y Endicott se esconde asustado, creyendo que el fantasma ha venido por él. Sin embargo, cuando la mujer aparece, resulta ser Margaret Gray, dueña de la mansión vecina y propietaria de la principal competencia de Endicott. Se descubre que ambas mansiones se habían extendido hasta conectarse, creyendo cada uno que el otro era un fantasma. Finalmente, tras aclarar el malentendido, ambos se declaran su amor. Afuera, Endicott y Gray agradecen a Greg diciendo que es un chico dulce y afortunado y le dan 1 centavo cada uno, sumando los 2 centavos que necesitan para el transbordador. Fred elige quedarse con Endicott, aceptando un trabajo como caballo oficial de té. Pero al irse, Greg arroja los centavos a una piscina, insistiendo en que Endicott se equivocó y en realidad Greg no tiene ninguna fortuna, dando fin al episodio 5. En el sexto, sin dinero, el grupo se cuela en el transbordador Frogland, tripulado por ranas uniformadas y con una banda musical. Mientras Greg y Wirt se relajan, Beatriz está inusualmente triste. Pronto son descubiertos por los guardias del barco por no haber pagado. Wirt sugiere que se lleven a Greg en lugar de a él y en ese momento todos comienzan a correr. Para esconderse se disfrazan como miembros de la banda musical. Sin embargo, durante un intento fallido de tocar el tambor, echan al fagotista al agua. Para calmar a los pasajeros y eludir a los guardias, Wirt adapta sus habilidades para el clarinete y empieza a tocar el fagot, lo que lleva a la rana de Greg a cantar la canción Over the Garden Wall, animando a todos a bailar. Al llegar a su destino de noche, las ranas se retiran a hibernar en el lodo y el grupo finaliza su día junto a una fogata. Beatriz, encariñada con Wirt y Greg, extrañamente intenta disuadirlos de buscar a Adelaida y luego a escondidas va a verla, pero los hermanos la siguen. Adelaida en realidad es una arpía malvada que hizo un trato con Beatriz, traerle a los hermanos a cambio de unas tijeras mágicas que devolverían a Beatriz y su familia a su forma humana. Sin embargo, al darse cuenta que Adelaida planeaba esclavizarlos, Beatriz intenta romper su acuerdo ofreciéndose ella a cambio. Pero en ese momento Wirt y Greg la sorprenden. Beatriz intenta explicarse, pero Wirt se niega a escuchar. Adelaida revela que debe obedecer a la bestia y atrapa a los hermanos, pero Beatriz abre una ventana, lo que expone a Adelaida al aire nocturno y hace que se desintegre. Wirt usa las tijeras mágicas para liberar a él y a Greg y en represalia por el engaño de Beatriz decide llevarse las tijeras al marcharse rápidamente del lugar. El quinto círculo del infierno de Dante es hogar de los iracundos condenados a ahogarse eternamente en un pantano fangoso. En este episodio los hermanos viajan en un bote a través de un pantano y al final las ranas se hunden en el lodo evocando el castigo de los iracundos. Además vemos que la ira se manifiesta en Wirt cuando, resentido por la traición de Beatriz, se lleva las tijeras mágicas de Adelaida para que el ave no pueda romper su maldición, motivado solamente por venganza. Wirt se siente traicionado y abrumado por la ira, lo que lleva a los hermanos a continuar su camino solos bajo la lluvia. Mientras tanto, Beatriz lamenta profundamente su acuerdo con Adelaida. La rana de Greg encuentra a los hermanos, pero Wirt está demasiado desilusionado para reaccionar, marcando el fin del episodio 6. Beatriz personifica una actitud práctica y decidida frente a lo desconocido. Su meta es clara: salvarse a sí misma y a su familia. Esta determinación puede ser admirable,
pero también conlleva riesgos. Como vimos, esta rigidez puede llevar a ignorar las consecuencias de los medios que empleamos para lograr nuestros fines. Al principio, Beatriz está tan centrada en su meta que se muestra dispuesta a lograrla a cualquier costa, actuando de manera grosera y manipuladora. Esto contrasta con la Beatriz de Dante, que instruye a Virgilio para guiar a Dante, mientras que la Beatriz engaña a Greg. Sin embargo, ahora que se ha enfrentado a las consecuencias de sus actos, nuestra Beatriz experimentará un cambio que la acercará más a la Beatriz de Dante. La veremos más empática y determinada a ayudar sinceramente a los hermanos, y con el tiempo veremos si esta nueva actitud la ayuda o no a alcanzar su objetivo. En el capítulo 7, Greg pregunta a Wirt si tiene un plan para regresar a casa. Wirt asegura que tiene uno, pero que Greg no está obligado a seguirlo. Mientras caminan, se encuentran con el leñador, quien advierte que la bestia está tras los chicos. Sin embargo, los hermanos no le creen y huyen creyendo que él es la bestia. En ese momento aparece la verdadera bestia, diciendo al leñador que deben hablar. Los hermanos, huyendo de la lluvia, entran en una casa aparentemente abandonada, donde conocen a Lorna y ven una cesta de tortugas negras. Ella les advierte que se escondan porque su tutora, la tía Susurros, está llegando, y los hermanos entran en la cesta. Al entrar, Susurros percibe un olor a niños y usa una campana mágica para hipnotizar a Lorna, preguntándole si ha entrado alguno. Lorna le indica la cesta, pero cuando Susurros nota las tortugas, cree que el olor viene de ellas. Entonces ordena a Lorna limpiar el suelo, explicando que la mantiene ocupada para evitar que se vuelva malvada, y se retira a dormir. Wirt y Greg, saliendo de su escondite, deciden ayudar a Lorna a limpiar, planeando escapar juntos. Pero Greg y su rana despiertan a la tía Susurros, quien inmediatamente intenta hipnotizar a su sobrina, pero se da cuenta que su campana ha desaparecido. Acto seguido, los hermanos y Lorna se ocultan en un armario, pero Susurros les advierte sobre el peligro de estar cerca de Lorna. Repentinamente, Lorna se transforma en una figura demoníaca, revelando que es ella quien devoraba a las personas y que la tía Susurros la mantenía ocupada para controlar su lado maligno. Wirt y Greg escapan por la ventana, y cuando Lorna se acerca, Greg sacude a su rana, que empieza a brillar porque había tragado la campana mágica. Wirt entonces, con otra muestra de determinación, ordena al espíritu maligno que libera a Lorna, y este obedece, rompiendo su maldición. El sexto círculo del infierno de Dante está dedicado a los herejes y se representa en este episodio con la tía Susurros, que sugiere la imagen de una bruja, y también con el espíritu maligno en Lorna, que simboliza un demonio. Tanto brujas como demonios están tradicionalmente asociados con la herejía. La tía Susurros se alegra de que Lorna ya no esté poseída, pero se siente triste al pensar que ya no la necesitará para cuidarla. Sin embargo, Lorna decide quedarse con su tía, afirmando que es su familia. Al despedirse, la tía Susurros advierte a Wirt y Greg sobre su hermana, Adelaida, sin saber que ella ya ha muerto. De regreso en el bosque, Wirt comienza a dudar de encontrar el camino a casa, pero Greg lo anima a seguir adelante. Al mismo tiempo, la bestia confronta al leñador por tratar de advertir a los niños, cuestionando si valora más a su hija que a los hermanos. El leñador argumenta que las almas de los niños no deben tratarse como monedas e insiste en que debe haber otra manera, pero la bestia afirma que solo hay una manera, la suya. En el capítulo 8, los hermanos navegan por un río hasta llegar a tierra. Desanimado y perdiendo la esperanza de volver a casa, Wirt culpa a Greg por su situación y se duerme bajo un árbol. Ante esto, Greg desea asumir el liderazgo y toma una siesta junto a Greg, esperando soñar una buena forma de llevarlos a casa. Greg sueña que llega a Ciudad Nubosa, donde dirige una banda musical y aprende a ser líder. Durante la canción, libera accidentalmente al viento del norte, pero después de una breve lucha lo atrapa en una botella, salvando la ciudad. La reina de las nubes le ofrece un deseo por su hazaña. Greg desea volver a casa, pero le explican que Wirt no puede regresar porque está demasiado perdido, mostrándole una imagen de él rodeado por ramas. La reina le explica que la bestia lo ha reclamado. Greg entonces pide que la bestia lo tome a él en lugar de a Wirt. Greg despierta y se despide de un adormilado Wirt para irse con la bestia. Al despertar y darse cuenta de lo sucedido, Wirt corre tras Greg, pero cae en un lago helado. Afortunadamente, Beatriz y el pez pescador lo rescatan y Wirt se desmaya en el bote, marcando el fin del episodio 8. El séptimo círculo del infierno es para los violentos y se divide en 3 áreas: violencia contra otros, contra sí mismo y contra la divinidad. En la Divina Comedia, Dante y Virgilio atraviesan un río hacia el bosque de los donde quienes se quitaron la vida son convertidos en árboles. En este episodio, tras cruzar un río, Wirt y Greg entran a un bosque donde Wirt, desesperanzado y cansado, se tumba y empieza a convertirse en un árbol, reflejando el bosque de los. Además, el sacrificio de Greg para salvar a Wirt puede verse como un acto de virtuoso. En el episodio 9 se revela cómo fue que los hermanos llegaron a lo desconocido. Wirt, vestido con ropa moderna, se muestra nervioso en su habitación, lidiando con una cinta que ha etiquetado para Sara. Frustrado, tira la cinta, pero luego la recoge y le da cuerda de nuevo. Luego se pone un disfraz de Halloween usando un gorro de Navidad y una capa de un viejo uniforme de banda de música. Sale de su casa diciendo hacia lo desconocido y se dirige al campo de fútbol americano de su escuela. Greg, saliendo de la casa de la señora Daniels, muestra a Wirt caramelos y una roca que da datos que dice haberse ganado
por realizar trabajos. Al notar que Wirt observa a Sarah, la mascota de la escuela, y lleva una cinta con su nombre, Greg pregunta si quiere dársela, a lo que Wirt responde que sí, pero no puede. Greg entonces toma la cinta y corre hacia Sarah, pero se encuentra con 3 compañeros de Wirt en el camino. Kathleen coge la cinta y al ver que es para Sarah, revela que Jason Funderburker planea invitarla a salir esa noche. Desanimado, Wirt deja el campo y expresa su frustración a Greg, sintiendo que no puede competir con Jason, a quien considera el paquete completo. Acto seguido se da cuenta de que Kathleen no le devolvió la cinta y teme que Sarah y Jason se rían de su contenido de poesía y clarinete. Los hermanos regresan al campo de fútbol, donde Kathleen les dice que puso la cinta en la chaqueta de Sarah. Sarah se marcha en bicicleta y los hermanos la siguen hasta una fiesta de Halloween a la que Wirt teme entrar porque no fue invitado. Sin embargo, Greg entra corriendo y cuando Wirt los sigue, todos lo reciben amablemente. Greg representa una aproximación opuesta a la de Wirt en el manejo de lo desconocido. Confía, y quizás de más, en su capacidad para manejar situaciones nuevas. Para él, la incertidumbre es una aventura, ya sea en una fiesta de disfraces o en un bosque oscuro. Pero su exceso de confianza y optimismo a veces también resulta en decisiones imprudentes que los ponen en peligro. Aún así, Greg es el complemento necesario para la cautela y la inseguridad de Wirt, empujándolo a salir de su zona de confort y a enfrentar desafíos que de otra forma habría evitado, y así equilibra la precaución con la audacia. Dentro, Sarah se alegra de ver a Wirt y lo invita al cementerio con sus amigos, incluyendo a Jason, pero él rechaza la oferta. Al ver a Sarah tomar su chaqueta, Wirt se da cuenta de que no puede recuperar la cinta y entonces decide seguir al grupo al cementerio, escondiéndose con Greg detrás de una lápida que tiene el nombre de Quincy tallado. Wirt observa al grupo riendo con Jason y piensa que a todos les agrada, aunque a Sarah en realidad no le gusta nada. Al ver a Jason acercar su mano a Sarah, Wirt le pide a Greg que cause una distracción. Greg se acerca y finge ser un elefante sin cabeza, divirtiendo a todos en el cementerio. Pero cuando aparece un coche de policía bromeando sobre una reunión de brujas, los chicos huyen. Wirt y Greg trepan un muro y desde allí Wirt ve a Sarah con la cinta. Convencido de que su vida está arruinada, salta con Greg yendo más allá del jardín. Wirt, frustrado, culpa a Greg y al padre de este por siempre arruinarle la vida solo porque lo presionaban para entrar a la banda escolar para que pudiera ver a Sarah más seguido. El octavo círculo de Dante está reservado para los fraudulentos y la fiesta de disfraces es el escenario perfecto para trazar este paralelismo. Personas con máscaras que se presentan de forma no auténtica. Asimismo, Wirt está atrapado en sus propias mentiras intentando encubrir sus inseguridades. Asume falsamente que Sarah prefiere a Jason y piensa que no es bienvenido en la fiesta cuando la realidad es todo lo contrario. Y también se engaña a sí mismo y a otros sobre la causa de sus problemas al acusar a Greg y al padre de este de arruinarle la vida. Enseguida Greg encuentra una rana en un arbusto diciendo que deberá encontrarle un nombre, pero repentinamente un tren se acerca rápidamente. Los hermanos saltan justo a tiempo, pero caen en un lago y quedan inconscientes, apareciendo así en lo desconocido. De regreso en el bosque, tras ser rescatado, Wirt es llevado al árbol de la familia de Beatriz. Su madre le sugiere esperar a que pase la tormenta, alegando que no podrá ayudar a su hermano estando muerto, pero Wirt responde que jamás lo ayudó estando vivo y decidido parte con la rana, finalizando el episodio 9. En el último episodio, Beatriz ve a Greg con la bestia en el bosque, pero un fuerte viento la aleja. La bestia le da a Greg tareas casi imposibles para hacer que pierda la esperanza, pero Greg las resuelve de manera ingeniosa y literal. Le encargó un panel de oro y trajo un panel de miel, un hilo de plata y trajo una telaraña en una rama. Sin embargo, la bestia tiene una última tarea: capturar el sol en una taza de porcelana. Greg pone la taza en un tocón para atraparlo al atardecer, pero tiene que esperar en el frío. Empieza a temblar y aunque asegura que nunca se rendirá, poco a poco comienza a sucumbir al frío. El noveno y último círculo del infierno de Dante está destinado a los traidores. Es un lugar helado y desolado donde las almas están atrapadas en hielo. Aquí se encuentra el mismísimo Lucifer, el traidor supremo, y el batir de sus alas genera un viento helado que congela todo a su alrededor. En este último episodio es invierno e inicia con Beatriz siendo arrastrada por un viento helado. Luego la bestia hace que Greg se congele para alimentar su linterna y a continuación veremos cómo engaña a los personajes con promesas falsas de ayuda. Beatriz encuentra a Wirt y le muestra dónde vio a Greg, decidiendo buscarlo juntos. Paralelamente, el leñador intenta hacer aceite de las únicas 2 ramas de madera de Edelwood que le quedan, pero no tiene éxito. Entonces sigue la canción de la bestia y la encuentra. La bestia le dice que tiene un regalo para él y le muestra a Greg atrapado entre ramas, sugiriéndole usar al niño para producir aceite y salvar su linterna. Sin embargo, el leñador, horrorizado al darse cuenta de que los árboles de Edelwood provienen de almas perdidas de niños, se niega y trata de liberar a Greg, mientras la bestia le recuerda que la vida de su hija depende del aceite. El leñador, furioso, intenta atacar a la bestia, pero esta lo evade y ríe. Mientras tanto, Wirt y Beatriz encuentran a Greg. Wirt se disculpa reconociendo que todo ha sido su culpa. Greg también se disculpa, confesando que en realidad robó la roca de los datos del jardín de la señora Daniels y pide a Wirt que la devuelva, pero Wirt insiste en que Greg la devolverá. Wirt trata
trata de animar a Greg diciendo que deben llevar a su rana, a la que llama Jason Vonderborker, de vuelta a casa. Greg, debilitado, responde que es el nombre perfecto para una rana y después cierra los ojos. Mientras Wirt y Beatriz intentan liberar a Greg, el leñador, derrotado por la bestia, cae cerca. Y por primera vez, Wirt se enfrenta a la bestia cara a cara. El gesto de llamar Jason a su rana es significativo, ya que inicialmente Wirt tenía una actitud derrotista frente a él, pero al nombrar a la rana así indica un cambio en su carácter. Y es que la verdadera transformación de Wirt inició cuando vio a Greg en peligro y se enfrentó a las partes de sí mismo que había estado negando. Fue aquí cuando Wirt empezó a admitir sus defectos, su responsabilidad y finalmente dejó de culpar a Greg, y este reconocimiento le permitió enfrentarse a la bestia. Un encuentro que se puede interpretar a través del concepto del arquetipo de la sombra de Carl Jung. Quizás no sea coincidencia que la bestia se presente como una sombra. Según Jung, la sombra representa aquellos aspectos reprimidos o negados de nosotros mismos y que solemos proyectar en otros. Es un enemigo interno único para cada individuo que debe ser vencido en el camino hacia la autoaceptación. En este contexto, la confrontación de Wirt con la bestia puede interpretarse como su lucha contra su propia sombra. La bestia ofrece a Wirt colocar el alma de Greg en la linterna a cambio de que Wirt muela árboles de Edelwood eternamente para mantenerla viva. De lo contrario, verá a Greg fallecer. Wirt está a punto de aceptar, pero de pronto el suave sonido de una campana coincide con una expresión de comprensión en su rostro. Se da cuenta de que la oferta es absurda y sospecha que el alma dentro de la linterna es en realidad la de la bestia. Al inicio vimos que Wirt manifiesta su tendencia a la sumisión y evitación al casi aceptar la propuesta de la bestia, pero en esta ocasión reconoce su propia docilidad, lo que le permite tomar control sobre sí y desafiar a la bestia con valentía, marcando el clímax de su transformación. La bestia entonces rodea a Wirt de oscuridad y le pregunta si está preparado para enfrentar la verdadera oscuridad. Al inicio tiene miedo, pero después Wirt se agarra de valor, mira a la bestia a los ojos y le pregunta: ¿lo estás tú? Mientras amenaza con apagar la linterna. La bestia grita que se detenga, confirmando que su alma está atrapado adentro. Wirt entonces entrega la linterna al leñador diciendo: tengo mis propios problemas de los que ocuparme, este es tuyo. Nosotros iremos a casa. El leñador enfrenta lo desconocido de manera desesperada. Y esta actitud refleja cómo la búsqueda de soluciones rápidas y fáciles a menudo conduce a respuestas engañosas o dañinas. Ante el dolor profundo, la tendencia natural es buscar sentido rápidamente, pero los significados verdaderos y curativos surgen con el tiempo. Kierkegaard señaló que la vida se entiende hacia atrás, pero se vive hacia adelante. El tiempo y las experiencias nos otorgan una claridad y madurez que nos permiten mirar hacia atrás, hilar lo vivido y construir un sentido. Pero esta comprensión requiere de un proceso de aceptación y asimilación que puede ser largo y a veces doloroso, y es esencial respetarlo, ya que de lo contrario corremos el riesgo de crear significados falsos que pueden agravar nuestras heridas en lugar de sanarlas. Wirt libera a Greg y lo lleva en brazos. Invita a Beatriz a acompañarlos, pero ella se niega porque debe confesar a su familia que su transformación en aves fue su culpa. Wirt entonces le entrega las tijeras mágicas que había guardado desde el incidente con Adelaida para que pueda romper la maldición de su familia, y luego el trío se marcha. La bestia hace un último esfuerzo por convencer al leñador de matar a los hermanos para alimentar la linterna, pero el hombre, al darse cuenta de que su hija no está en la linterna, enfrenta a la bestia y con una lágrima apaga la linterna, destruyéndola. Algo interesante es que la derrota de la bestia y la resolución de los conflictos personales no provienen de un enfrentamiento físico, sino de un proceso colectivo de autorreconocimiento y asunción de responsabilidades por parte de los personajes. Es solo cuando cada uno acepta y enfrenta sus errores y defectos que logran disipar el poder e influencia de la bestia o la sombra. Wirt afronta sus problemas y ayuda al leñador a aceptar la pérdida de su hija. Beatriz asume su responsabilidad familiar y como resultado recibe las tijeras mágicas. Y Greg también admite haber robado la piedra de la señora Daniels. Cada personaje reconoce y supera sus tragedias internas, derrotando a la bestia tanto externa como internamente, venciendo sus propios miedos, inseguridades y culpas. Wirt recupera la conciencia en el agua y rescata a Greg y la rana de ahogarse. En el hospital, Sarah y los amigos de Wirt escuchan a Greg contar sus aventuras en lo desconocido. Sarah le revela a Wirt que no ha escuchado la cinta y Wirt, un poco más seguro de sí, la invita a su casa para oírla. Así como Dante con Lucifer, Wirt se enfrentó a la bestia y su victoria les permitió regresar a su mundo, habiendo madurado emocional y espiritualmente a través de su viaje metafórico por el infierno. Aunque parece que lo vivido en el bosque fue un sueño, el brillo de la campana mágica en el estómago de la rana de Greg sugiere que sus aventuras fueron reales, o por lo menos que el impacto del viaje fue real. En el final, el leñador regresa pesaroso a su casa, pero para su sorpresa, su hija sana y salva aparece en la puerta y ambos
lloran de alegría. Lorna y la tía Susurros disfrutan de una vida mejor. Una foto de Quincy y Fred el caballo decora la mansión, mientras que figuras de Wirt, Beatriz, Greg y su rana adornan la taberna. Jimmy Brown, la señora Langtry y los estudiantes animales se divierten en un circo, y Beatriz, quien resulta ser una chica pelirroja parecida a ciertas representaciones de la Beatriz dantesca, disfruta con su numerosa familia. Finalmente, Greg devuelve su roca de datos al jardín de la señora Daniels. Cada uno de nosotros lleva dentro su propio bosque oscuro donde se esconden nuestros desafíos más profundos. Estos monstruos internos adoptan distintas formas según la persona. Miedos, ansiedades, defectos o una sensación de desesperanza. En algún momento, todos hemos sido como Wirt, paralizados por el miedo a cometer errores y arruinarlo todo. Nos vemos abrumados por responsabilidades y problemas que parecen crecer cada vez más, volviéndose intimidantes y aparentemente insuperables, lo que nos lleva a no hacer nada y perdernos en este bosque. Sin embargo, existe una salida, y esta comienza con un paso pequeño, pero sumamente difícil a la vez: reconocer nuestros problemas y actuar. Este paso implica aceptar la responsabilidad de nuestras dificultades y enfrentarlas de frente. No es un proceso fácil, pero es esencial para avanzar hacia una versión de nosotros mismos más fuerte y mejorada. Al final, la iluminación en nuestro bosque personal y por consiguiente la luz que encontramos en nuestras vidas es proporcional a la oscuridad que estamos dispuestos a enfrentar.